Bien, vamos a enfrentarnos ya a los soportes de los faldones laterales. También tendremos que tener en cuenta que vamos a necesitar utilizar las piezas de plástico y tenemos que detallarlas con una serie de fotograbados que trae, que tienen una serie de numerales que identifican los distintos faldones. También tenemos que tener en cuenta que en el Merkava tenemos tres variantes de faldones traseros, ¿de acuerdo? O sea, este último conjunto trasero. Para que os hagáis una idea, por un lado tenemos el que veis ahí en el fotograbado, ¿de acuerdo? Tenemos este. Por otro lado tenemos el mismo, pero recubierto con tela, ¿de acuerdo? A ver que busco las instrucciones, que se ve, aquí está. Vale. Tenemos esta, ¿vale? Que es simplemente una variante de la que trae el fotograbado. Y luego tenemos también, muchas veces nos podemos encontrar con la opción de que este último faldón es sustituido por faldones de acero como todos los demás. Así que bien. Visto eso, las piezas que vamos a sustituir en este vídeo, que son piezas de plástico, ¿vale? Son la H9, la C30, la B9, la B8, la B22, la C29 y la H9, ¿de acuerdo? Todas esas piezas vienen en fotograbado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo ensamblar el fotograbado. También tendremos que tener en cuenta que, aunque no las pongamos ahora, hay que tener previsto que hay que colocar las piezas H6, ¿de acuerdo? Que representan los anclajes de las varillas de gálibo, que sirven para guiar el vehículo desde lo alto de la torre sin bajarse del carro. Así que nada, para este trabajo, aparte del fotograbado, vamos a necesitar una varilla de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Para cortar esta serie de barras o tubos, ¿de acuerdo? Que es donde encajarían los faldones laterales. Y también necesitaríamos hilo de cobre, ¿de acuerdo? Que todavía no he comprobado el calibre. También, que yo ya lo he cortado previamente, vamos a necesitar varilla de 0,5. Yo me las he cortado con varilla de plasticar de dicho diámetro, aunque se puede utilizar varilla de latón o varilla de cobre. Aunque el set trae las varillas de latón, yo he estado comprobando las medidas y se quedan un poquitín cortas esas varillas. Así que, como ya os digo, prefiero sustituirlas por unas de Evergreen. Y nada más, vamos a ir al lío. Bien, lo primero que vamos a realizar va a ser cortarnos las varillitas, ¿de acuerdo? Para lo cual emplearemos la plancha de fotograbado, este huequecito que tiene aquí, ¿de acuerdo? Viene identificado con el número 22. Entonces lo que haremos será meter la varilla en el lugar, sujetarla con cuidado con la uña y después hacemos el cortecillo, ¿de acuerdo? Y ello nos dará nuestro tubito, ¿de acuerdo? Así que, recomendación, tenéis que cortar 4 por cada uno de los soportes, ¿de acuerdo? Y como veis aquí, se necesitan 8 soportes, o sea, que 8 por 4 tenéis que cortar 32 tubitos, ¿vale? Como os van a estar dando por saco por la mesa todo el rato,
os recomiendo que os busquéis un taponcito de una botella de refresco o de algo, y los vayáis metiendo temporalmente ahí dentro. En caso de que tengáis que dejar el trabajo, os recomiendo que le busquéis una bolsita y lo pongáis en la bolsita. Vale. Bien, una cosita. Para cortar las varillas, en lugar de hacer como he hecho yo en el primero, que ha sido cortar directamente, os recomiendo que os marquéis el punto donde queréis cortar, ¿de acuerdo? Vale, os marquéis el punto y después hagáis rodar la cuchilla por encima de la varilla de plástico, ¿de acuerdo? Y con cuidado de que no os salte el plástico. Esto, ya sabéis, hay que hacerlo por lo menos 32 veces, ¿vale? Así que voy a parar aquí la grabación, voy a hacer todas esas piececitas y enseguida continuamos ya con el ensamblaje de los soportes de los faldones. Antes de dar comienzo al trabajo, ¿de acuerdo? Con los fotograbados, ya sabéis, un poquito de lija sobre las piezas. Ya está. Ya está lijado y limpito con acetona. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser el paso 1, ¿de acuerdo? El paso 1 va a ser coger primeramente una pieza de 6, plegarla como es debido, luego después una pieza E2, plegarla como es debido, ¿vale? Y la E19. Así que vamos a ir por partes. Primero, la pieza base, que es la E2, la E6, que son estas 10 piezas de aquí, ¿de acuerdo? Repasaremos bien los puntos donde estaba cogido a la plancha. Ahora, con ayuda de la mesa de plegado, ¿de acuerdo? Doblaremos la pieza. Y en esta pieza se ve claramente lo que comentaba en el vídeo anterior con respecto a los fotograbados, ¿vale? Si os fijáis bien, estas piezas tienen una hendidura central, que es donde encaja la pieza E21. Y luego tiene unas líneas más finitas,
aquí, aquí y aquí, que son las partes por donde se tiene que doblar el fotograbado. Esto se podría doblar perfectamente con ayuda de un alicate. Lo que pasa es que yo prefiero hacerlo con la mesa de plegado de fotograbados. Así que enganchamos por donde está la línea. Después cogeremos la cuchilla correspondiente y seguidamente y con mucho cuidado meteremos la cuchilla por debajo y plegaremos las piezas a 90 grados. Y, ahí. Una vez cogida la doblada la pieza, pues la dejaremos de momento ahí encima de la mesa y procederemos a coger una de las piezas E21, que son estas piezas de aquí. Uno por ahí y otro por ahí. Bien, ya tenemos ahí cortada la pieza. Y ahora, pues con ayuda de nuestro mágico tapón y un poco de cianocrilato, aplicaremos un poco de cianocrilato en la hendidura esta y luego colocaremos la pieza. Bien, ya está, ¿de acuerdo? Ahora cogeremos los 4 bastallitos de plástico y los colocaremos en los 4 pequeños vaciados que tiene la pieza. Ya están los 4. Pues ahora esta parte la dejamos apartadita y vamos a proceder a plegar primeramente la pieza E2. Aquí tenemos la plancha E2. A ver, vale, está arriba. Vale. Bien. Ahora ya, pues tenemos que hacer por este lado mejor y empezar desde la parte más exterior del fotograbado a la más interior. Bien. Plegamos aquí. Plegamos ese a 90. Terminamos de plegar este de aquí. ¿Vale? Y ya plegamos estas dos partes de aquí arriba. Para ellas en esta le aplicaremos un poquito de pegamento y terminaremos de realizar el plegado de la pieza.
Como veis, en esta pieza, ¿vale? En estas partes, el plegado se lo estoy haciendo al revés. ¿De acuerdo? O sea, no a favor del doblez, sino a la contra. Ya está plegada. Para asegurarnos bien, le apretamos un poquito con un alicate. ¿De acuerdo? Ahora faltaría de poner la pieza E19 que va en estas dos hendiduras de aquí. Así que vamos a coger las E19, a ver, 16, 19, aquí están. Vamos a coger esta pieza de aquí. Y ahora comenzamos el plegado. Primero plegaremos esta de aquí a 90 grados. Ups. Preferiblemente al revés. Ya está plegada. ¿De acuerdo? Ahora ya cogemos y este hueco, ¿de acuerdo? El hueco que queda aquí tiene que quedar hacia la parte delantera, ¿de acuerdo? Hacia acá. Ya está, ¿de acuerdo? Lo dejamos aparte. Y ahora tenemos que coger la pieza de 3 y plegarla. Bien, ya tenemos la pieza. Y ahora vamos a hacerle la limpieza pertinente. Y ahora los otros. Esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Que es la parte de arriba, no va doblada en plano, ¿de acuerdo? Sino que va curvada. Así que lo mejor para curvar las piezas, primero, es quitarles un poquito el templado. Para ello, cogeremos un mechero, ya sabéis, le calentamos la zona que nos interesa, que le veamos cómo cambia un poquito de color. Vale, fijaros cómo ha cambiado el color de la pieza en esa zona, ¿de acuerdo? Y ahora la vamos a dejar en un sitio donde no la toquemos para que enfríe un poquito. Después cogeremos un trozo de hilo de cobre de 0,5 milímetros, por ejemplo, o de 0,6. Vale, a ver que no lo tengo preparado el hilo de cobre. ¿Por qué hilo de cobre y no varilla de plástico? Pues porque si está un poquito caliente, la varilla de plástico puede llegar a derretirlo un poquito, ¿vale? Y entonces no nos interesaría. Así que cogemos un poquito de hilo de cobre, lo enderezamos un poquito y ahora pues podemos usar la propia herramienta que hemos visto antes para hacer las bisagras o directamente aquí. A ver. Cogemos justo al borde de donde están las líneas verticales, ¿vale? Sujetamos con la uña y después pues podemos iniciar a levantar la pieza y una vez que la tengamos levantada
podemos proceder a curvar la pieza. ¿Vale? Por un lado ya tenemos uno. Bien, una vez que ya tengamos hecho eso, pues lo separamos y procedemos a terminar de plegarlo. Ahora ya lo único que nos queda, pues si se nos ha curvado más de la cuenta, pues simplemente es meter la pieza debajo de una de las bocas de doblado, acercarlas bien y ayudarnos a aplanarlo. Listo. Y ya nos quedaría simplemente lo que es el plegado de la pieza, igual que hemos hecho antes. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ir plegándole poquito a poco. Primero aquí. A ver, aquí mejor plegamos primero el exterior. Antes de plegarla del todo, plegaremos esta parte exterior. Bien, le doblamos un poquito y después nos ayudaremos con el alicate. Y ahora ya el último plegado. Ahí, perfecto. Vale. Y ahora es el momento de colocar todas las piezas en su lugar. Estas piezas se colocan primero esta de aquí, ¿de acuerdo? Que se colocará aquí. ¿Vale? Procurando ocupar el espacio entre cada uno de los planos inclinados. Y ahora, este, en realidad, ¿vale? Entra deslizándose. ¿De acuerdo? Pero no vamos a complicarnos. Así que vamos a cogerle, vamos a introducirle en su lugar. Y presionamos un poquito desde atrás, ¿vale? Y ya estaría colocada la pieza en su lugar. ¿Vale? Y para pegarle, pues simplemente le separáis un poquito. Y le damos un poquito de cariño. ¿Vale? Y listo, ya tenemos un anclaje de uno de los faldones. Esta misma operación la tenemos que repetir 7 veces más, ¿de acuerdo? Es monótona, lo sé, pero fijaros el nivel de detalle que nos deja, ¿de acuerdo? Es más, incluso si queréis dejar los faldones quitados, estas piezas, en lugar de hacerlas con varilla de plástico, os recomiendo que lo hagáis con tubo de latón, ¿vale? De 1 milímetro. De modo que quedarían los huecos donde van roscados los trozos de las chapas de los faldones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, en las instrucciones, ¿vale? Cómo se ve claramente donde hay un tornillo, 2 tornillos, 3 tornillos, 4 tornillos. ¿Vale? Fijaros. Cómo coinciden los sitios donde entran los tornillos. ¿De acuerdo? Así que nada, para guardar estas piezas os recomiendo que os busquéis unas bolsitas o algo
o una cajita donde podéis guardar las piezas y después guardarlo todo en una caja junto a la barcaza de la maqueta. Bien, todavía no hemos terminado con el soporte, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? Que es la pieza E7, ¿vale? Para plegar la pieza E7, ¿vale? Que es esta de aquí, son estas piezas de aquí, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? A ver, vamos a separarla. Ahí está. Vale. Bien, para plegar esta pieza, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar plegando esta de aquí, ¿vale? Y después esta, que se pliega en dos partes. Así que plegamos hacia atrás, le tendremos que aplicar una gotita de cianocrilato, ¿de acuerdo? Ahí, un poquito de ciano y plegamos, ¿vale? Y ahora plegamos a la contra, ¿vale? Y ahora plegamos el último tramo. Le aplicamos un poquito de presión para asegurarnos que quede bien pegadito en su sitio y bien plegado. Y ya procedemos a doblar esta parte de aquí. Y ahora ya las dos orejas de arriba, que se pueden hacer independientemente. Bien, ya está plegada la pieza, ¿vale? Ahora, luego, después de esto, tenemos aquí las piezas que hemos plegado al principio, la E2 y la E20 y la E3, ¿de acuerdo? Que si os fijáis en esta parte de aquí, ¿vale? Donde la cerrábamos en cubo, ¿vale? Aquí y aquí queda mucho espacio. Ese espacio no es que tenga que ser cerrado, ¿vale? Sino que tiene que quedar abierto para luego coger una pieza de estas de aquí, de las E1, ¿de acuerdo? Y aunque están unidas en medio, ¿vale? Nosotros las vamos a separar, que nos facilitará el trabajo. Así que cogeremos la pieza, una de las pletinas, y la meteremos en la apertura inferior, ¿vale? Con mucho cuidado para evitar que se nos doble, vamos introduciéndola hasta sacarla por el lado opuesto. Y aquí, en el de arriba, hacemos lo mismo, ¿vale? Y listo. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es la pieza E16. ¿De acuerdo? La pieza E16, que es un terminal, por así decirlo, que va en esta parte de aquí y que también va en esta otra parte de aquí. ¿De acuerdo? La E16 son estas de aquí. Así que tendremos que coger dos. Las separamos. Las limpiamos. Y listo. Y ahora la plegamos. ¿De acuerdo? Y es como las piezas E2 y E3. ¿De acuerdo? Aquí nos tiene que quedar en medio una cajita. Ahora, para que se nos quede bien cerrado, tenemos que darle un pelín
de pegamento en el borde. Una vez que la tengamos cerrada, ¿vale? Es simplemente cogerla. A ver, una vez que tengamos plegada ya la pieza E16, introduciremos ambos extremos de las pletinas, ¿de acuerdo? O sea, de las dos pletinitas, los introduciremos hasta el segundo orificio. Bien, una vez que lo tengamos introducido, pues cogeremos una varilla de cobre, ¿de acuerdo? Y la introduciremos por el orificio, ¿de acuerdo? Una vez que la tengamos introducida por el orificio, cogeremos la pieza de 15 que habremos cortado de su soporte, la colocaremos en su lugar, aplicaremos una gotita de pegamento y la giraremos 90 grados hacia su lugar final, ¿de acuerdo? Hacia su posición final. Apretaremos un poquito, ya sabéis. Y listo, ¿vale? Ahora podremos sacar el hilo de cobre para posteriormente aplicarle un poquito de pegamento de cianocrilato y introducirla, introducirla por el orificio nuevamente. Vale. Una vez que esté introducida, la dejaremos que seque el pegamento. Bien, de forma normal o bien aplicando un poquito con el acelerador de ciano. ¿De acuerdo? Ya está aplicado el acelerador. Hay que esperar unos segunditos. Y listo. Y ya cortamos. ¿Vale? Bien, con una cuchilla. Bien, simplemente con el alicate. Procurando dejar un poquito de espacio. ¿Vale? O sea, no enrasando. Y ceden. Y ahora ya únicamente le aplicaríamos un poquito de lima para dejarlo bien planito el pasador por la parte de arriba. Bueno, ya tenemos aquí los soportes de los diferentes faldones de la maqueta. Si os fijáis, hay dos soportes de modelos bien diferenciados. Por un lado tenemos este de aquí, que en total son unas 18 piezas lo que lleva, y por otro lado es este otro de aquí. Este de aquí, ¿vale? En el que solo se ve lo que es una especie de ballesta, por así decirlo, del soporte, es el del faldón trasero. El faldón trasero, ¿vale? Que es diferente a los faldones anteriores. Este faldón podemos encontrárnoslo que en lugar de verse lo que es su estructura y las 3 barras que lo componen, podemos encontrárnoslo tapado por un par de lonitas, ¿de acuerdo? Que vienen muy bien reproducidas en lo que es la pieza de plástico. Yo se lo voy a dejar destapado, ¿de acuerdo? Y voy a utilizar mejor la opción del fotograbado. En esta opción tenemos que procurar cortarnos
dos barras de 38 milímetros y una de 37. Os recomiendo que las cortéis inicialmente de 40, puesto que si hay que recortarlas un poco una vez puestas en su sitio, se puede hacer perfectamente y mejor que sobre que no que falte. Así que nada, para realizar los faldones traseros necesitamos la pieza G1 o G2, que son similares pero de sentidos opuestos, y la pieza G3, que es la pieza medial, ¿de acuerdo? Es esta barrita de aquí en medio, que es el soporte central de las barritas horizontales. Una vez dicho esto, pues nada más que lo único que nos faltará serán las piezas 3, ¿de acuerdo? Identificadas con un 3, que son estas de aquí, ¿vale? Y nos faltarán poner pues las E18, que tienen que llevar un anillito central, ¿de acuerdo? Que es un eslabón de una cadena metálica que nos viene con el kit de los fotograbados de los faldones. Así que nada, voy a guardar ahora mismo todo esto, ¿de acuerdo? Y empezamos con los faldones posteriores. Bien, ya tengo aquí lo que es la pieza base de uno de los faldones traseros, ¿de acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser doblar estas piezas, ¿vale? Esas partes hacia atrás y luego esta otra hacia adelante. A ver. Ah, no, fuera, al revés. Esta parte, ¿vale? Esta parte de aquí dobla a la contra, ¿de acuerdo? ¿Por qué dobla a la contra? Por esta marquita de aquí, que nos sirve para alinear la pieza que va aquí, que es el soporte central, ¿vale? Así que vamos a poner el faldón así. Vamos a alinear todas las partes posteriores. Lo aseguramos bien. Y después cogeremos la pletinita de estas más apropiada, ¿vale? Para doblar todo de una vez y no por partes, ¿de acuerdo? Ya que si lo hacemos por partes se puede dañar en sí la pieza. Doblamos ahí. Ahí está. ¿Vale? Y ahora pues liberaremos la cuña. Cogemos el alicate. Se sujeta aquí y se dobla. ¿De acuerdo? Ya está. Y ahora ya doblaríamos para darle la forma. Este dobla a 90. Este segundo dobla a 90. Este dobla a 90. Y este de cierre dobla a cerrar en este punto de aquí. Ahí. ¿De acuerdo? Y ya sería aplicarle ahí un poquito de pegamento y listo. Para aplicarle el pegamento, pues directamente procuramos mantenerlo lo más plano posible y pegamos sin ningún problema en su lugar, ¿de acuerdo? Así que voy a preparar el pegamento. Ya sabéis, el Flexi 5K de VMS. ¿Vale? Ahora lo que se haría sería poner la pieza central, miércoles.
Ahora ya, como os digo, hay que ponerle las piezas posteriores, ¿de acuerdo? La pieza central. Que es la G3 en este caso. Ahí está. ¿Vale? Estas piezas se caracterizan porque aquí arriba tienen un pequeño tetoncillo y aquí abajo tiene otro pequeño tetoncillo. ¿De acuerdo? Entonces, esta pieza, para colocarla, se coloca con la angulación esta hacia la parte, hacia la parte interior, ¿de acuerdo? Y después se terminará de doblar esta parte de aquí para que quede bien acoplada aquí la pletina. Y acoplamos la pieza del otro lado. Bien, le acoplamos también un poquito de pegamento aquí para que discurra entre las partes del fotograbado y luego después le pasaremos con la lima. ¿Vale? Antes de colocar la pieza que va aquí arriba, ¿de acuerdo? Que es el soporte que hemos visto antes. Ahora, cogeremos una de las varillas y lo meteremos por los orificios. Y lo colocamos en el sitio, ¿vale? Luego después, esta parte de aquí, ¿vale? Este sobrante de aquí y el sobrante del otro lado se podrán quitar, ¿vale? O podemos coger y enrasar bien la parte posterior, ¿vale? Y después retirar el sobrante de la parte anterior. Ahí están puestos. Ahora ya es colocarle el pegamento en los puntos, esperar a que seque y limpiar un poquito con la lima. Ahora ya voy a dejar que seque el pegamento, ¿vale? Y voy a proceder a limar un poquito la parte posterior, superior e inferior para retirar esos restos de sobrante del pegamento, ¿vale? Y enseguida continuamos ya con la colocación de la pieza de arriba y el resto de detallado de los faldones. Vale, ya tenemos aquí dispuestos las distintas piezas que corresponden a los blindajes sólidos de los laterales del Merkava, los llamados faldones. Estos faldones en los vehículos israelíes se caracterizan porque tienen un punto peculiar, que son estos recuadritos que nos trae aquí las piezas de los faldones. Y es que en el Merkava estos faldones van numerados, ¿de acuerdo? El primer faldón delantero izquierdo lleva los números 1 y 2 y así va sucesivamente. Y en el faldón izquierdo suele ir del 10 al 20, ¿vale? Esta parte viene reproducida perfectamente en el fotograbado de T-Models, ¿vale? Y es estas piezas de aquí, ¿de acuerdo? Estos recuadritos de aquí.
estos recuadritos. No vais a poder apreciarlos muy bien, tendría que poneroslo al microscopio, pero llevan numerito 01, 02, 03, hasta el 020. Luego también los faldones del Merkava tienen otro punto característico y son estos dos recuadros de aquí, que también nos vienen reproducidos en las planchas de fotograbado de T-Model. ¿De acuerdo? Concretamente vienen reproducidos en esta planchita de aquí. Por un lado tenemos una etiqueta identificadora, por así decirlo, una chapa identificadora del faldón, y por otro estas barritas de aquí que no tengo visto el para qué pueden servir. Una cosita que sí he hecho en el fotograbado este, que aún no voy a colocar esa pieza, ha sido en estas piezas de aquí perforarle el orificio central mientras están sujetas todavía al fotograbado, para luego después, como son piezas que van fijadas a lo que es el chasis del vehículo, fijarlas con un tornillo de la marca Master Club en resina. ¿De acuerdo? También cogeremos, si queremos, eso ya es personal, y en esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? A ver, esperad, que os la saco. Os saco una. Estas piezas de aquí, ahí, que se revela. En esta pieza de aquí cogeremos y con mucho cuidado y una buena broca haremos aquí el agujerito central. De modo que luego cuando le pongamos el faldón, bueno, el soporte, mejor dicho, porque esta parte es la que coge justo los soportes del faldón, ¿de acuerdo? Esta pieza va justo aquí, ¿vale? Justo va aquí, y ese orificio coincide con el orificio central de esta pieza, ¿de acuerdo? Esta pieza viene aquí. Y la forma de unir el soporte del faldón al casco del carro es mediante un tornillo, ¿de acuerdo? Tornillos los cuales, como ya os he dicho, sustituiré por unos de resina de Master Club en lugar de utilizar la rodajita de fotograbado, ¿vale? Que nos viene para colocar ahí. ¿Y por qué elijo esos tornillos en lugar de la rodajita de fotograbado que nos trae el fotograbado, ¿vale? A ver, esas rodajitas son estos de aquí. Pues es muy simple. Esta rodajita de fotograbado tiene muy poquito relieve y no va a permitirnos hacer un gran trabajo en ese punto. También tenéis que tener en cuenta que faltan todavía de colocar algunos fotograbados en los faldones, como son todos estos fotograbados de aquí, ¿de acuerdo? Y estas tiras de aquí, que representan lo que son los anclajes o los soportes de la sirga de arrastre y de la cadena de arrastre. Eso lo haremos luego después, una vez que ya tengamos terminado lo que es todos los faldones y demás, dado que es una pieza que va a tender mucho si no tenemos cuidado a que acabemos separándola del fotograbado y estropeando el trabajo. Así que nada, ¿cómo vamos a hacer para colocar los numeritos y estas piezas de aquí en el plástico de la maqueta? Bien, para ello vamos a emplear el formón que hemos utilizado anteriormente, y tendremos que retirar tanto este recuadrito de aquí, ¿de acuerdo?, como estos rectángulos de aquí. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta primera plancha, porque este recuadrito nos queda muy cerca de este remache que hay aquí, y tenemos que tener cuidado porque podemos acabar llevándonos dicho remache, y luego sustituirlo va a ser bastante difícil. Con estos recuadritos haremos lo mismo, ¿de acuerdo?
Así que con mucho cuidado, que ya sabéis que esta herramienta está muy afilada. Le pasaremos con la lija, con el formol. Uy, el formón. Joder, qué manía. Procurando dejarlo lo más lisito posible. Y después tenemos dos opciones. Uno, con las pletinitas correspondientes, pues nos buscaremos una que sea de 2-3 milímetros aproximadamente, incluso 4. ¿Vale? Mira, esta de 3 milímetros. Le pondremos un poco de papel de lija y con mucho cuidadito, pues terminaremos de alisar la zona donde estaba la pieza que hemos retirado. Bien, ya está, ¿de acuerdo? Ya sabéis, procurar no retirar todo, dejaros una pequeñísima huella para luego poder colocar perfectamente el fotograbado en su lugar. Y con estas lo mismo, ¿de acuerdo? Retiramos primero la pequeñita, con cuidado. Esta va a ser una tarea que os lleve bastante tiempo, porque hay que llevar mucho cuidado al hacerlo para evitar marcar mucho la pieza de plástico. Bueno, una cosita que también podéis hacer, ¿vale? Que aquí radica un truco para no equivocaros luego a la hora de poner las pletinas, es marcaros por la parte posterior el número que le corresponde a cada blindaje. ¿De acuerdo? En este caso, el blindaje número 1 siempre es el anterior izquierdo. Y el blindaje anterior derecho suele ser el 10 o el 11. Yo en este caso le he puesto el 11. De todos modos, esto os lo confirmaré un poquitín más adelante, porque tengo que revisarme bastantes fotos para conseguir afinar bien ese pequeño detalle, que puede parecer una tontería, pero que suele ser bastante importante para hacer una maqueta lo más real posible. Bien, como habéis visto, en este primer faldón es en el que más cuidado hay que tener para quitar esas partes del plástico, ya que el resto de faldones es completamente liso, no tiene ningún remachito ni nada. Así que nada, voy a continuar con esa tarea antes de poner los fotograbados y enseguida continuamos con la explicación. Ahora, para colocar estos fotograbados, ¿de acuerdo? De momento solo he preparado la primera pieza. Para colocar estos fotograbados, en lugar de utilizar el cianocrilato habitual, vamos a utilizar un cianocrilato de tipo lento, ¿de acuerdo? Este cianocrilato nos va a permitir colocar la pieza y moverla antes de que esté seco del todo el pegamento. Cosa que con el cianocrilato normal o estándar, como preferís decirle, en cuanto toca la pieza, como aquel que dice, la pieza se queda fijada a la maqueta. Si os fijáis, aquí me he puesto una serie de líneas de referencia para colocar las piezas en su lugar correspondiente y dejarlas perfectamente alineadas. Entonces empezaremos por el fotograbado del numeral, dejándole una pequeña gotita de pegamento y después cogiendo el correspondiente fotograbado. A ver que me sale bien. Vale, 01. El correspondiente fotograbado y depositándolo en su lugar.
y después con mucho cuidado lo alinearemos correctamente. Bien, ahí está puesta. Bien, y ahora vamos a colocar las piezas de las esquinas. Estas piezas concretamente tienen una forma de triángulo que debe de ir a la izquierda. Ahí está puesta. Y ahora tendríamos que procurar colocar la pequeñita de abajo. Si ponéis exceso de cianocrilato no os preocupéis, porque después con el quitaciano podéis retirarlo perfectamente, o con mucho cuidado y la punta de una cuchilla. Y ya vamos con la última pieza de fotograbado, que es la que va debajo. Esta piececita pequeña tiene que ir centrada con respecto a la otra grandota. Y listo, faldón preparado. Este mismo trabajo hay que hacerlo con el resto de faldones, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el tema de la numeración que tiene. Voy a ver si encuentro una foto donde se vea la numeración de los distintos faldones y la posición donde van colocados. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Vale, perfecto. Mirad. A ver, voy a quitar esto para que no se manche el libro. Aquí, en esta página del libro de Desert Eagle sobre el Simán 4 o 4M, ¿de acuerdo? La tercera parte de los libros que tienen dedicados al Merkava 4 en servicio en las fuerzas de defensa israelí. Vemos los faldones perfectamente, ¿de acuerdo? Y vemos que, por ejemplo, en el tubo de escape nos encontramos con los faldones 13 y 14. Y el 15 y el 16 en las planchas del lateral del motor. Y aquí tenemos las planchas 11 y 12 que corresponden a la placa anterior. Esto, si os fijáis, pues... Vale, si os fijáis, aquí tenemos vista del lateral izquierdo, ¿de acuerdo? Anterior izquierdo. Y vemos perfectamente cómo están aquí el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Que son los dos primeros faldones que son los que van delante del conductor a la mano izquierda.
¿vale? O sea, estos a los que les hemos puesto el fotograbado ahora. También estoy viendo que las chapitas de... no sé cómo de nombrar, cómo nombrar a estas chapitas, ¿de acuerdo? Porque en sí parece que lo que llevan es una numeración, ¿de acuerdo? Así que se podría considerar la chapita del número de serie, a lo mejor, del blindaje. Esta, en realidad, tendría que ir un poquito más alineada, al borde, ¿de acuerdo? Así que lo más probable es que ahora la retire con cuidado y la alinee correctamente en su lugar antes de continuar. Y nada más. Ya lo siguiente que nos faltará por hacer en este fotograbado de los faldones laterales, pues son estos soportes de aquí. ¿De acuerdo? Estos soportes única y exclusivamente van en el lateral izquierdo del carro. Porque es por donde se guía tanto la cadena de arrastre, que la veis aquí colocada, ¿de acuerdo? Como la sirga de remolque, ¿vale? Que aquí en este no se ve en ninguna de las fotos. Esto es lado izquierdo. Mira, aquí por ejemplo, aquí tenemos una sirga de arrastre. Y ya está, no se ve, no sé qué más enseñaros de eso, de ese detallito del tema de la numeración de los blindajes. Ya vamos a hacer lo que son los soportes para la sirga de remolque y la cadena de arrastre. Para ello, antes de pasar al microscopio, porque es una pieza muy pequeñita y va a ser más conveniente que lo veáis al microscopio, primero vamos a tener que hacernos este pequeño útil, ¿vale? O esta pequeña matriz, ¿de acuerdo? Que se hace nada más que con tira de 0,25 y tira de media caña de 1 milímetro, ¿de acuerdo? Concretamente yo he usado estas, ¿vale? Y simplemente he cogido un trozo de tira de plasticar de 0,25 milímetros de grosor y le he pegado encima un trozo de media caña de 1 milímetro. De este modo me va a permitir utilizarlo como matriz para doblar la pieza así, de esta forma, ¿de acuerdo? Con la curva que tiene característica en la parte baja, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a preparar el microscopio electrónico y vamos a ver cómo plegamos esta pieza sin más problema. Bien, ya tenemos aquí las piezas que confeccionan el soporte propiamente dicho. Por un lado tenemos la pieza E12, que es esta, que es la base inferior del soporte, y por el otro tenemos la E11, que es esta, que es lo que es en sí la estructura del soporte. Para doblarlas, pues esta simplemente es una de esas excepciones que ya os he comentado en alguna ocasión, que se tiene que plegar al revés de cómo está el pliegue del soporte, ¿vale? Primeramente habrá que limpiar bien un poquito el sobrante, ¿de acuerdo?, del soporte, ¿vale? O sea, esta parte de aquí, y se quita el trocito que nos sobra. Bien, y en este lo mismo, hay que quitar un poquito, limpiar un poquito los sobrantes si no habéis sido finos cortándolas. Ahora, para plegarlos, pues lo que os he dicho. Cogeremos, a ver, por la... a ver...
cogeremos por la línea de división y lo plegaremos hacia atrás. Una vez que lo tengamos plegado un poquito, es aplicarle un pelín de una pequeña gotita de cianocrilato, del normal para los fotograbados. Aplicado el poquito de pegamento. Ya estaría hecho el pliegue. Y ahora ya vamos a plegar el otro, ¿de acuerdo? Vamos a plegar este otro. A ver. Ahí. Primeramente haremos un pliegue recto por donde nos está marcada la línea, ¿de acuerdo? Plegándolo perfectamente a 90 grados. Y después, una vez que se ha plegado ya a 90 grados, pues simplemente cogeremos la matriz que nos hemos hecho, habremos recalentado un poquito el fotograbado para ablandarlo, ¿vale? Colocaremos la pieza en su sitio y, a ver, un poquito más despacio, así. Bien, ahí está. Y ahora, una vez que esté hecho, pues simplemente con cuidado sujetamos aquí la pieza y con otra pinza nos plegamos la otra parte de la pestañita. Bien, ahora, una vez que ya está plegada la pieza, ¿vale? Pues simplemente tenemos que pegarla aquí en el soporte, ¿de acuerdo? Para pegarla en el soporte tenemos que alinear la parte recta, ¿vale? La que dobla en ángulo recto, tenemos que alinearla con esa rayita que tiene ahí. Bien, lo alineamos bien y listo. A ver. Y ya está, ¿vale? Ahora ya simplemente es guardar esta pieza en la bolsa, ¿vale? Y listo. Con esto damos por concluido el trabajo de la barcaza por ahora, ¿de acuerdo? Y ya comenzaremos con el trabajo de la torre. Así que nada, paro aquí el vídeo y la semana que viene continuamos ya con el trabajo sobre la torre.